¿Por qué Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, no pudo entrar en la tierra prometida después de todo lo que hizo? La historia de Moisés está llena de milagros, liderazgo y fe, pero también de un momento clave que cambió su destino. Moisés fue escogido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Desde el momento en que se presentó ante Faraón con señales y prodigios hasta la apertura del Mar Rojo, Moisés demostró una fe inquebrantable y una comunicación directa con Dios. Dios le dio la ley en el monte Sinaí, estableció el tabernáculo y lideró al pueblo durante 40 años en el desierto. Sin embargo, aunque llevó a los israelitas a las puertas de Canaán, él mismo no entró. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Qué hizo mal? Números 21 al 13 nos da la clave. Israel estaba en el desierto de Sin y nuevamente el pueblo comenzó a quejarse porque no tenían agua. Dios le dio a Moisés una instrucción muy específica. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Sin embargo, Moisés, frustrado con el pueblo, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces con su vara y dijo: «Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña». ¿Cuál fue el problema? Desobediencia. Dios dijo que hablara a la roca, pero Moisés la golpeó. Falta de fe. Moisés actuó por su propio impulso en lugar de confiar plenamente en Dios. Tomó el crédito, dijo: «Os hemos de hacer salir aguas de esta peña», cuando en realidad el milagro era de Dios, no de él. Por estas razones, Dios le dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». ¿Fue un castigo demasiado duro? Algunos se preguntan si la decisión de Dios fue demasiado severa, pero hay varias razones por las que esto fue significativo. Moisés era el líder de Israel. Su responsabilidad era enorme, y su desobediencia tenía un impacto en todo el pueblo. Dios ya había mostrado paciencia muchas veces. Moisés había intercedido varias veces para que Dios no destruyera a Israel por su rebeldía, pero esta vez fue su turno de ser juzgado. Dios decidió que Moisés no entraría en la tierra prometida, aunque aún le permitió verla desde lejos. El final de Moisés y su legado. Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida. Allí murió y Dios mismo lo sepultó. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Moisés aparece nuevamente en la transfiguración de Jesús junto con Elías, lo que indica que, aunque no entró físicamente en Canaán, sí fue una persona muy importante en la historia bíblica al ser tenido en cuenta para este suceso. Su legado perduró. Josué tomó el liderazgo y llevó a Israel a la tierra prometida, pero la influencia de Moisés continuó a través de la ley y la enseñanza de los profetas. La historia de Moisés nos deja muchas lecciones. La obediencia a Dios importa. A veces, un solo acto de desobediencia puede tener grandes consecuencias. Dios es santo. No podemos tomar el crédito por lo que solo Dios hace. La fe y la humildad son esenciales. Moisés falló en este momento, pero su vida siguió siendo un testimonio de fe. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue justo el castigo de Moisés? ¿Qué otra lección ves en esta historia? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo pasaje de la Biblia.